Resulta que los personajes, dentro de todo género narrativo, cumplen una funcionalidad de intrigarnos, de cautivarnos, de, pues muchas veces nos identificamos con esos personajes. Eh, no sé, alguno se habrá caracterizado alguna vez con Peter Pan o Caperucita Roja, o se habrá caracterizado con Blancanieves. Bueno, hay varios personajes en donde ustedes desde pequeños se fueron como adaptando. Entonces, los personajes cumplen esa función, ¿listo? Como tenernos cautivados en una historia, mantener la historia, enlazarla y pues claramente causar un impacto en nosotros, un impacto significativo. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos. El- tenemos pues bueno a Peter Pan con Tinkerbell, tenemos a Los Caperucita tres Roja, cerditos. los tres cerditos, que pues obviamente son cuentos que pues, a no ser de que me equivoque, todos han escuchado desde muy pequeños. Obviamente en algún periodo de tiempo ya fueron cambiando los gustos, ya no son cuentos tan infantiles, sino ya algo más complejo. Pero pues en sí la base para poder entender esto son los cuentos infantiles, porque en primero los niños se caracterizan mucho con ese tipo de personajes y ese es el impacto que se quiere crear con la narrativa. Un impacto a través de sus personajes, no solamente de la historia, sino sus personajes. Entonces, la primera característica que nos viene aquí a decir la presentación es que los lectores recuerdan a los personajes y una historia por su descripción física. Entonces, si yo, no sé, ejemplo, a Jordan le pregunto, ¿usted conoce el cuento de los tres cerditos? Sí, profesor, había uno que era uno que hacía una casa de paja, otro que hacía una casa de madera, y otro que hacía una casa de ladrillo, pero pues las personalidades de cada uno eran distintas. Digamos, el de paja, pues no era muy inteligente, el de madera pues era un poco perezoso y ya el más trabajador y el que más tenía como juicio y dedicación en el cuento pues era el que construyó la casa de ladrillo. Y pues obviamente por acá sería ya el lobo, que el lobo pues es el que pues los va, bueno, me disculpo por el dibujito, pero es un medio lobo ahí. Entonces, eh, vemos que nosotros, a medida que hemos crecido, nos hemos identificado con estos personajes, tanto así que nos hemos memorizado la historia, las historias, cómo eran los personajes. Digamos de Peter Pan, pues muchos me pondrán a decir que él era muy valiente, que él es muy intrépido, que le gusta jugar, bueno, etcétera, etcétera. Porque ustedes, cuando fueron creciendo, estaban conociendo ese tipo de historias. Ahora, sentimientos que expresan y porque se identifican con ellos. Bueno, entonces no sé, hagamos un pequeño ejercicio. Por acá, ¿quién está? Edward, un personaje que tú digas, yo me identifico claramente con este personaje de algún cuento que hayas leído, o visto, o escuchado. Tienes que activar el micrófono para escucharte, si estás Se hablando. le comieron la lengua a los ratones. Edward, Profe, ¿con qué? profe, los... Ah, no, ya se la devolvieron. ¿Sí? El cuento de los siete niños y Blancanieves. Bueno, ¿con cuál personaje tú dirías que te identificas? Porque me gusta y porque lo leí. Sí, No, pero ¿con cuál personaje el se personaje. El identifica? personaje, o sea, que tú digas, va, este personaje que yo vi en mi infancia, ¿verdad? Me gustó Sí, porque hacía tal cosa, se vestía de Blancanieves tal cosa. o Enanito, yo no sé. Ah, porque la bruja malvada quería quedarse con, ¿Cuál personaje usted se con el identifica? de ¿Cuál personaje usted se bonita de identifica? Blancanieves. Con Blancanieves. Bueno, pues él tiene su elección. Por allá, Camilo, que pues le estaba ayudando. ¿Cuál sería el personaje? De un cuento que tú hayas escuchado, visto, leído. Tienes que activar el micrófono para que te escuchemos.
Espera, que no me acuerdo de ninguno, profe. ¿El patito feo? Bueno, el patito feo. Con el patito. Qué cualidades tenía el patito feo que te digas, bueno, yo me identifico con esto porque tal cosa? El patito feo sabía, se había confundido con un nido de patos y él en realidad era un ganso, sí. Y cuando él creció se dio cuenta que él se parecía a los gansos y se fue con los gansos y ya. Bueno, por allá, Ariana, ¿cuál sería tu personaje favorito de algún cuento? Que tú digas, yo me identifico con este cuento, con este personaje. Con... ¿No han visto cuentos? ¿No han leído cuentos? Raro. Yo sí, Sí, pero es que uno no se acuerda casi. con Blancanieves. Pero si ustedes son los expertos en los cuentos, si se saben todos los de los hermanos Green, imagínense Más eso. o menos. Ay, sí. ¿Con cuál sería Ariana entonces? Con Blancanieves. O sea, a todos les gusta Blancanieves. Pues a mí sí. Bueno, por allá Manuel me había dicho, querías decir No, algo. es que Blancanieves salió del desentierro. Blancanieves. Manuel, Señor, tú nos habías dicho que querías compartir tu personaje. cierto. El, el cuento de los tres cerditos, porque el que creó, no el que construyó la casa de ladrillos, no fue perezoso como sus dos hermanos, y por eso yo me identifico con ese. Bueno, muy bien, Emanuel, listo. Ahora, eh, bueno, al parecer hay que repasar algunos cuentos porque pues solamente dijeron fue los que estaban por ahí, los que yo había mencionado, aunque hay una infinidad de cuentos. Yo no. Entonces, eh, vamos a la siguiente característica, pues como nos estaba diciendo, como ustedes identificaron con ese tipo de personajes, la idea de un personaje dentro de la historia es ese, que pues la persona que lo esté leyendo diga, oigan, yo me veo ahí en esa historia. Y así, pues, crear una atmósfera en torno al lector, o sea, para poder entender un poco más el universo que tiene e- ese, ese cuento, ¿listo? Están Eh, rayando la pantalla. ahora, vamos a pasar a la siguiente, que es para eso, para un autor, o sea, en este caso, el que hayan leído, o si ustedes son escritores, ustedes serían los autores, es muy importante crear personajes que hablan, que se visten de una manera especial. O sea, la gracia de un personaje entre una historia es la originalidad que tiene. Entonces, volvemos al ejemplo que tenemos acá. Por ejemplo, Peter Pan. Peter Pan, pues, es un personaje que por su originalidad, o sea, que es un niño que vuela, que vive en un país donde hay hadas, donde hay piratas, donde convive con otros niños. Entonces la originalidad es que es un personaje que no actúa como un adulto, sino que se ve como si fuese un adulto, pero actúa como un niño. Entonces la originalidad del personaje sería esa. Un personaje que se ve como adulto, pero actúa como un niño. Y pues todo gira en torno a eso, ¿no? Porque pues en el país de Nunca Jamás, pues es un país donde pasan cosas muy hipotéticas que nunca podrían pasar acá. Por ejemplo, que los niños nunca crecen. ¿Listo? Entonces esa puede ser otra característica. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchachos. Señor. Sí, señor. Ahora, Señor. vamos a ver qué ítem, qué cualidades debe tener ese texto narrativo para que se considere un texto narrativo. Obviamente los personajes no son el centro de atención, sino que también hay otras cosas que influyen. Por ejemplo, el tema, de lo que yo quiero escribir, a qué le quiero escribir, ¿listo? La descripción pues nos habla más de la forma en cómo yo, pues valga la redundancia, describo ese tema.
O sea, la forma en cómo yo me acerco a ese tema. Si lo quiero escribir desde un personaje o desde la historia en general, bueno, etcétera, etcétera. Y por último, pues están los personajes. Los personajes son muy importantes. ¿Por qué? Porque van a enlazar estos dos, el tema y la descripción. Según el personaje que yo construya, voy a tener un excelente tema, o sea, un buen desarrollo de tema, perdón, y pues obviamente el personaje me va a fluir en torno a una descripción. Otro ejemplo, eh, ¿se acuerdan del cuento que vimos del que cuidaba la tumba del patrón cuando murió? El patrón. ¿Sí se Sí, acuerdan de ese? señor. Sí, señor. Sí, me acuerdo. Sí, señor. Listo. Entonces ahí hay un tema en específico que pues es el tema de la solidaridad, porque pues es una ayuda con otra ayuda. El tema también de la vida y la muerte. La descripción pues obviamente va enfocada a que pues no hay que ser ambicioso como le pasó al patrón, porque pues pasa lo que pasa. Y pues lo que me interesaba de ese cuento era mucho los personajes, porque cada uno tenía una funcionalidad, cada uno cumplía como tal una determinada tarea dentro de esa historia. Por ejemplo, el soldado era ayudar a cuidar la tumba. Por ejemplo, el personaje principal que era un poco cobarde, un poco pues poco creativo también. Entonces se veía que cada personaje cumplía una funcionalidad dentro de esa historia. Y pues esa es la idea que se quiere crear con los personajes. O sea, hay una historia, que sería el tema, pero pues en sí lo que nos da el sentido, estos son los personajes, ¿listo? Ahora, nos dice, los personajes pueden ser las personas, animales, objetos. Ustedes no nos podemos limitar a decir que en la historia solamente van a haber personas, porque también puede haber objetos en los que hablan. Por ejemplo, en La Bella y la Bestia, las tacitas de té que acompañan a la bestia, ellas hablan. Entonces, vemos que los objetos también tienen esa facultad para poder expresarse dentro de la historia. Los animales, pues, un ejemplo claro, el cuento de la liebre y la tortuga. ¿Listo? O ese cuento de los hermanos Green también, que son dos como cuerpoespines contra una liebre. Entonces, tenemos el tema de los animales. Obviamente va todo en torno a la imaginación del autor, depende de qué tanto quiere que el autor llegue a esa historia y a quienes suceden situaciones que los hacen cambiar o aprender. Eh, Ejemplo, la fábula. La fábula pues enfoca a los personajes para pues cambiar o aprender. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Entonces vamos a la última parte, que ya son los tipos de personajes que vamos a ver en cada narración. Entonces, por allá, Jordan, ayúdame a leer el primero. Protagonista. El- es el héroe o personaje principal de la historia. Se reconoce por ser el primero en nombrarse en la narración, porque la mayoría de acciones se centran en lo que hace o pasar, o por ser un narrador que cuenta lo que le pasa. Representa los valores positivos y deseados según el narrador. Listo. Por ejemplo, la historia de Hércules. ¿Todos han visto Hércules, la de Disney? Sí, señor. Sí, ¿Cuál señor. sería el personaje principal ahí? Hércules. Hércules. ¿Por qué? Porque al principio de la película nos dice que es un joven que es buena Es el hijo del gente, dios de es Zeus. solidario, sí, es un hijo de Zeus, pero entonces las cualidades que da para que sea el protagonista es que al principio presenta un Hércules joven, que es buena gente, que es solidario, que quiere ayudar. O sea, entonces ahí tenemos el protagonista, aquel que tiene cualidades positivas y que pues obviamente tiene, por decirlo así, un corazón noble, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Profe, pero Hércules tenía compañía, ¿no? Sí, pero El que... ya vamos a eso, a esos personajes. Tranquilo. Vamos primero por Ok, partes. por Entonces, el protagonista sería Hércules. ¿Listo? Ujú. Hércules sería el protagonista.
Ayudantes, por favor, Diego, tal vez leyendo esta parte, ayudar a resolver la Ya duda. va. Son aquellos personajes secundarios que ayudan a los héroes protagonistas a cumplir su propósito. Generalmente aparecen en textos narrativos y extensos, como los mitos y las novelas, y también tienen cabida en algunos cuentos. Bueno, creo que ahí respondimos a tu pregunta. Hay personajes que ayudan al protagonista, que lo complementan de alguna manera. Volvemos al ejemplo de Hércules. En Hércules, ¿cuál era el que ayudaba a Hércules? ¡Ay, la cabrita! El La sátiro. cabra Se llama y sátiro. la El sátiro. cabra y el caballo. El sátiro tenemos, el caballo se llama Pegaso. Pegaso. Ajá. Sería Pegaso. Pegaso. Y tendríamos otro ayudante ahí, en esa historia. La cabra. Ya la nombramos. No, señor. No, ¿Listo? Entonces, esos son personajes que ayudan, por eso se dice ayudantes, valga la redundancia, Zeus al final la ayudó un poquito. al protagonista. Sí, protagonista lo ayudan, lo complementan de alguna manera para que alcance ciertos objetivos. Entonces, hasta ahí ya respondimos la pregunta de Dieguito. Ahora, la parte de antagonista, por allá, Gracias. Alison. Es el principal opositor del protagonista. Se revela como un ser malvado que tiene la capacidad de alterar, obstruir o terminar con el destino del personaje. También se caracteriza por representar lo malicioso y lo indeseable por parte del narrador. Listo. Volvemos a la historia de Hércules. ¿Cuál sería el antagonista El entonces? demonio, el demonio. Sí, se llama Hades. El demonio. Hades. ¿Qué otro encontramos ahí? Que esté en contra de ese protagonista. Los dos que se convertían en animales. Ah, sí. ¿Los que se convertían en animales? A los ayudantes de Hades. Ah, muy bien. Miren, no lo sabíamos. Esos son otro tipo de antagonistas y serían ayudantes del antagonista. ¿Listo? Bueno, ayudantes. ¿Qué otra cosa encontramos? ¿Nada más? La muchacha. La chica también. Entonces, la chica también sería una antagonista. Ahora, Profesor, y también las brujas esas que salían en Hércules. no, allá No, vamos porque a ellas ya otro. eran predictoras. Allá vamos a otro punto. Entonces, bueno. José, Decían- ayúdame a leer historias, ya que estás levantando por allá la mano. ¿Sí? Sí, a leer opositores. Aquí. Ah, sí. Esto que estoy subrayando. Leerlo. Bueno. Son los personajes que colaboran con el antagonista en su labor contra el protagonista. En algunas narraciones se enfrentan directamente con los ayudantes. Muy bien. Entonces, ahí sí va por allá nombraron a las brujas que predecían el futuro. Serían más que todo a estos, ¿listo? También los titanes que se ven al final. Los gigantescos esos en Hércules serían entonces opositores también porque ayudan Sí. al antagonista. Entonces hay dos contrapartes acá, como si se dan cuenta. Está el antagonista, que sería como el protagonista, pero negativo de la historia. Y están los opositores, que son los ayudantes del opositor. Y tenemos el protagonista, que es el bueno, el valeroso, bueno. Y tenemos los ayudantes que también comparten esa motivación que tiene el protagonista, como en el caso de Hércules. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Sí, señor profesor. Listo, Sí, muchachos. señor. Entonces, vamos a dar por terminado este tema. En la clase pues Ujú. iniciamos una nueva dinámica y pues les queda como tal la actividad para que lo puedan desarrollar. Por favor, no nos acerquemos mucho al micrófono. Gracias. José, mantén el micrófono apagado si vas a hacer ruido. Gracias. Ahora,
Vamos a construir una historia en donde se evidencien las clases de personajes vistos hoy. Les recomiendo también tratar de trabajar lo que vimos en los temas pasados. Si quieren hacer una fábula, si quieren hacer un cuento, si quieren hacer una novela. Entonces, esa es su criterio, ¿listo? Obviamente que se observe que tiene estos elementos, digamos que sea el protagonista, los ayudantes, el antagonista, los opositores, bueno, en fin. Extensión mínimo de una página, ¿vale? Entonces, si ustedes quieren escribir más, perfecto, yo lo voy a leer igual. Si solamente se quiere limitar a una página, pero pues que en esa página se evidencie todo lo he visto, ¿vale? La fecha de entrega sería para el martes 19 de mayo para poderlo revisar correctamente. Yo ya he visto la mayoría de trabajos de ustedes. Estoy en proceso todavía de culminar la revisión. Y pues nada, muchachos, tranquilos, no se preocupen si no he respondido los correos porque pues sí los estoy viendo, tranquilos. Igual yo ya distingo qué correos son de cada uno. Entonces no hay ningún problema y pues de todos he recibido correos. Entonces para que no se preocupen. Ahora, recordar infinitamente que para mañana pues tenemos la primera entrega de boletines. Yo lo envié la invitación, o sea, la circular a cada uno de los correos que dieron sus acudientes y pues obviamente están citados a diferentes horas. Entonces los que estén citados a las 7 de la mañana, pues yo les comparto el enlace para las 7 de la mañana. Los que estén citados a las 8, pues les comparto el enlace de las 8 y así sucesivamente. Por lo tanto, el día de mañana pues no tendríamos sesiones de clase, únicamente sería la entrega de boletines, ¿de acuerdo? ¿Preguntas, inquietudes hasta ahí? No, señor. No, señor. Profe, una pregunta. Las ideas complementarias, como me habían dicho por ahí, quedan cargadas el día de mañana para que las puedan desarrollar, ¿listo? Entonces, para que Profesor, la no se estresen. asistencia. Listo, muchas gracias. Ya te